Siempre estamos hablando de esto. Ya habíamos estudiado lo que es hijo de Dios. Amén. Ahora vamos a estudiar la parte hijo del hombre. Filipenses 2:5. Hermanos, vamos a estudiar en esta noche. Y vamos a leer el versículo 6 también. ¿Lo tiene? Dice la palabra, hermanos y hermanas, de la manera como está escrita, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Oramos. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy la gracia en esta noche, Padre mío, por concederme esta oportunidad, este privilegio, el poder, Padre, participar una vez más de la cátedra del púlpito, Señor. Pedimos, Dios mío, que abras nuestro entendimiento en esta noche, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, que podamos atesorar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra, Señor amado, es como una espada de doble filo. Padre, en esta noche penetra, Señor, tu palabra hasta lo más profundo en cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Que podamos, oh Dios, meditar en ella. Que podamos, Dios mío bendito, el poder, Señor amado, aprender a ponerla por obra, Señor, como tú más anhelas en cada una de nuestra vida. Gracias, Dios mío, en esta noche, porque ya hemos orado, Señor, ya hemos clamado, ya hemos dado esa enseñanza, Señor, a las jovencitas que empezarán el día domingo por las aguas bautismales. Dios mío, bendito, ayúdanos cada día, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que en esta noche, Señor, se han hecho presentes. Y te pido por aquellos, Señor, que por algún motivo no pueden estar con nosotros en este lugar. Danos tu palabra en esta noche, danos tu consejo y no nos mandes, Padre, con las manos vacías. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, qué importante es estudiar esto. Ya teníamos como un mes, quizás hace como un mes aproximadamente que estudiamos. Recuerde que es la doctrina de Jesucristo, es la doctrina del Hijo. Hay mucho, hermanos, hay mucho que hablar de Jesucristo, hermano, pero es bueno, hermanos, sacar aspectos muy importantes como estas enseñanzas. Recuerde que esto es una doctrina, hermano. La doctrina es un elemento esencial, hermanos, en cada iglesia. Hermano, una iglesia sin doctrina es como una casa que es fundada sobre la arena. No hay cimiento. A veces las doctrinas también producen contiendas, hermano, porque hay que ser realistas, hermanos. Cuando hay doctrinas, hay enseñanzas y uno se apega a estas enseñanzas. Otros enseñarán de otra manera diferente. Otros creen, hermanos, de una manera diferente en la persona de Cristo. Pero, hermanos, cada quien enseña según Dios le ha dado. Entonces, el compartir estos estudios, hermanos, es algo muy vital, hermanos, en cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, queremos apartar, hermanos, siempre estos días lunes para poder dar estas doctrinas. El Hijo del Hombre, para hablar del Hijo del Hombre hay que hablar de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? ¿Por qué la encarnación? Porque la encarnación, hermanos y hermanas, en este tema es muy importante. O sea que la encarnación, hermanos, que se menciona en Mateo capítulo 1, hermanos, es bien importante. Recuerde, hermanos, que hay una encarnación acá. ¿Por qué? Preguntará usted. Porque Dios es espíritu.
Y la Biblia es contundente en decir en el Antiguo Testamento que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Porque Dios es espíritu y a Dios nunca, jamás, nadie lo ha visto. Esa es una doctrina que se enseña en la Biblia. Y es una doctrina, hermanos, elemental también en cada uno de nosotros. Porque nadie, hermanos, repito, ha podido ver a Dios. Nadie. Entonces, ¿cómo Dios podía hacer para poder manifestarse, hermanos, en este mundo? Claro, ya Dios había enviado profetas. Ya Dios había anunciado, hermanos, su mensaje cristocéntrico, mesiánico, como algunos puedan llamarle, sobre un Salvador para todo el mundo. Por más que Dios enviaba profetas, por más que Dios quería redimir a la humanidad, el hombre siempre seguía pecando. El ser humano siempre hacía sus propios perjuicios, hermano, para alterar el orden de Dios. Entonces Dios, hermanos, también dio la oportunidad al hombre de llevar sacrificios, ofrendas, para que sus pecados fueran expiados. Entonces Dios, hermanos, también se cansó, hermanos, de que los israelitas llevaran tantas ofrendas, hermanos y hermanas, y continuaban pecando. Cuando alguien pecaba, hermanos, tenía que presentarse al sacerdote, presentar ofrenda, presentar un ritual para que sus pecados fueran perdonados. Entonces Dios, hermanos, se hastió de tantos sacrificios, hasta tal punto que Él tuvo que decir: hastiado estoy de sacrificios, ya no quiero sacrificios, sino os demandaré obediencia. Hermano, y es acá donde Dios, hermanos, se le colman los límites, donde Dios tiene que actuar, hermanos y hermanas. Pues ya les envié profeta, ya les envié palabra, no entienden, siguen descarriados, siguen envueltos en el pecado, siguen envueltos en esas concupiscencias. Entonces viene Dios y dice: les voy a enviar a mi hijo, pero a mi hijo nadie puede verlo también. Pero vamos a hacer algo para que la humanidad sea redimida. Es acá donde Dios, hermanos y hermanas, toma su plan divino para encarnarse, hermanos, en un cuerpo. Lo divino formó un cuerpo en esta tierra para hacerse visible. Oiga bien esto. La encarnación era muy importante. En la encarnación, hermanos y hermanas, ya vimos que el Hijo de Dios es lo 100% divino. El Hijo del Hombre es lo 100% humano. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esta encarnación? Porque la encarnación es la revelación de Dios para la vida del hombre. Es algo que el ser humano no ha podido entender. Hermano, ¿por qué se le hace tan difícil al hombre entender esto? Vamos a Juan 1:14. Hermano, porque, hermanos, es una vez en la vida, en la historia de la humanidad, que se da este caso con Jesús. O sea, no hay otro caso en esta vida, en este planeta, en esta tierra, en la historia, que alguien, hermanos, haya venido a este mundo y haya nacido, hermanos y hermanas, de la manera como el Señor nació. Recuerden que para que María quedara encinta, hermanos, no fue necesario que José, que era, hermanos y hermanas, habría de ser su marido, su esposo, hermanos, José no se allegó a ella, sino que esa causa de la encarnación se da y viene
Dios y pone en el vientre de María un fruto. Y ya vimos la semana pasada, no fue la semana pasada, antes de pasada, Isaías 9:6. Hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Ahí sale encarnación. Hermanos y hermanas, ¿no tiene Juan 1:14? Leamos lo que dice Juan 1:14. Dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El verbo, hermanos, es Cristo. El verbo de Dios, hermanos y hermanas, es Cristo. Entonces viene aquí Juan y revela la encarnación del Señor. Y aquel verbo, dice aquí Juan, se hizo carne. Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. O sea que Dios, hermanos, habitó en un cuerpo humano igual que nosotros, hermanos, en esta tierra. Por eso el Señor le decía, ¿cómo pues tú dices ser antes que Abraham si no tienes 50 años? ¿Cómo pues dices tú ser el Padre? Porque el Señor le dijo, al que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Claro, pero hay que entender esto, hermanos. Y esto es lo complicado y esto es lo que la mente del ser humano no puede concebir. Hermano, este elemento esencial de la palabra, hermano, este elemento corporal, lo invisible se hace visible, hermano, lo divino se vuelve humano, hermano, lo santo viene a habitar en el pecador. Y por eso Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, ahí dice el Hijo del Hombre, hago paréntesis a la frase, porque el Hijo del Hombre, ¿cuál es la misión del Hijo del Hombre? Habitar entre nosotros, redimirnos de nuestros pecados. Vino a buscar, dice Lucas, lo que se había perdido. Hermano, entonces el plan de Dios era, la revelación de Dios era encarnarse en el cuerpo de Jesús, hermanos y hermanas, para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Hermano, esto es muy profundo. Por eso le digo, hay quienes que esto no lo aceptan, no lo toleran o no lo digieren. Porque quieren, hermanos, quieren moldear las escrituras a su manera de pensar. Aquí no se trata de que yo voy a torcer la escritura a mi manera de pensar, hermano, a la manera de que yo creo que es acá. No, yo tengo que agarrar la línea, hermanos, que la misma Biblia me ha abierto a mí para poder exponer su palabra. La encarnación se da acá. Juan lo está revelando, es su revelación, lo está revelando, hermanos, y dicen en paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, él es el auténtico. Él es el unigénito, el existente, el que era el verbo, el que habitó con él, el que estuvo en la creación con él, el que estuvo cuando confundieron las lenguas en Babilonia. Es él, el unigénito, el único, o sea que no hay otro. Hermanos y hermanas, Juan no nos está dejando acá ninguna duda. Jesús en su humanidad nació. Cuando ya había la encarnación, nació. Lo que no se veía, ahora se ve, es visible. Vamos a Mateo 1. Mateo capítulo 1. Vamos al versículo 18. ¿Tiene? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, oiga bien, aquí Mateo da detalles muy importantes. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo,
O sea, aquí José ya sabía, había concebido del Espíritu Santo. José ya sabía que en María había un fruto en el vientre de ella. Era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, o sea, él estaba pensando ya en dejarla secretamente. Hoy en la noche me voy, cuando ella esté dormida, yo voy a salir, me voy a llevar mis tanates y me voy a ir sin que ella se dé cuenta. Y el día de mañana ella me va a buscar, pero ella no me va a hallar. En eso estaba José, cuando, ve acá, Dios interviniendo, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ahora, el propósito de la encarnación es esta: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. La encarnación y el nacimiento de Jesús. Nació igual que nosotros. Nació, hermanos y hermanas, igual que nosotros. Aparte de esto, él también comía, él le daba hambre. ¿Amén? ¿A cuánto nos da hambre, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos somos buenos para comer? El Señor le daba hambre. Vamos a Mateo 21, 18. Aquí adelantito. Ya estamos viendo las cualidades que él experimentó siendo hijo de hombre. 21, 18. Cuando lo tenga, me responde un amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. O sea, que él le daba hambre, hermanos. ¿Verdad? El comer no es pecado. El comer no es pecado. O sea, él, claro, era Dios, pero también era humano. Y esto, viera qué lindo usted va a entender después del mensaje. Era humano, comía, se cansaba. Hermano, porque este cuerpo, hermanos y hermanas, está inclinado al pecado. Pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Aparte que él comía, también él dormía, descansaba. Amén. Él dormía, él descansaba. Su cuerpo se cansaba y tenía que dormir, tenía que descansar, tenía que reposar. Veamos lo que dice la Biblia allá por Lucas 8:23, adelantito, a la par de Marcos. Lucas 8:23, dice la Escritura: pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Él se durmió, él iba cansado. Hermanos, como hombre, él se cansaba. Él era 100% Dios, 100% hombre. No hay, hermanos, donde complicarse. También él fue tentado. Así como hablaba la hermana Ruth el día que ella predicó de la tentación en Santiago. Él fue tentado, hermanos y hermanas. Vamos al Evangelio de, gloria al Señor, hermanos, de Mateo 4:1. Usted conoce bien la historia acá. Él fue tentado, tuvo hambre. Hermano, fue llevado al desierto. Pero, como era el Hijo de Dios, y ya vimos que es Hijo de Dios, él resistió. Dice, versículo 3 en adelante: y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, que eso ya lo vimos, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Un hermano dijo: y le daban de comer. No sé si eso da a entender la interpretación servir. Pero el hermano dijo que le llevaron comida después los ángeles. O sea, le servían. ¿Pero le servían por qué? Porque él era el rey, él era el curios. El Señor, hermanos, fue tentado. También sudaba, así como estoy yo ahorita en esta noche. Sudamos. O sea, el cuerpo humano vivo produce calor. Y el calor en exceso nos hace sudar. Veamos lo que dice la Biblia referente a eso. Vamos a Lucas 22:43. Adelantito, Lucas 22:43. Por si alguien dice: no, es que no, estamos leyendo la Biblia y ubicando las cosas según tienen que ser. 22, le dije 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí está, él sudaba. Hermanos, él sudaba. Los ángeles no sudan, porque son cuerpos espirituales. Son cuerpos, hermanos, como decía el hermano predicador, el dominicano, que, hermanos, vuelan a la velocidad de la luz. O sea, que ellos están en el tercer cielo, y si Dios los manda, vayan a la tierra. Ellos están en el momento. Ellos no sudan. El Señor, en su cuerpo, en su humanidad, Él sudaba. Hermanos y hermanas, porque estaba sujeto a ese cuerpo. Él se enojaba también, ahí como nosotros. Vamos a Mateo 3:5, Marcos 3:5. A la par, retroceda. Marcos 3:5. Él se enojaba. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Se enojó y se entristeció. Igual que nosotros. Las mismas emociones que él tiene. También se alegraba, porque no todo el tiempo hay que andar enojado. Juan 15:11. Abramos nuestras Biblias. Estamos, hermanos, fortaleciendo este estudio, hermano, porque tiene que identificarnos a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros tenemos un cuerpo humano. Juan 15:11. ¿Tiene? Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, está hablando el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, decía el Señor, sea cumplido. O sea, Él se alegraba. Entonces, viendo todos esos aspectos, hermanos, volvemos y decimos que la encarnación es importante, porque demuestra el amor de Dios a nosotros. Y al hacerse humano, Jesucristo experimentó todas las emociones. Ya leímos citas bíblicas. Y qué importante es que entendamos esto. La misma Biblia habla de las cualidades humanas del Señor, hermanos y hermanas. Y por eso que nosotros podemos decir abiertamente: Él era 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Hermanos y hermanas, Él hacía milagros porque la divinidad de Dios estaba sobre Él. Él se cansaba porque Él era humano, igual que nosotros. El plan divino era morir en nuestro lugar como sacrificio. Para el sacrificio, ya estudiamos acá, el estudio, aquí creo que fue, no me recuerdo, de Caín y Abel, cuando presentaron sus ofrendas. Cuando presentaron sus ofrendas, Dios pedía sacrificios. Dios estaba pidiendo sacrificios a ellos.
Abel llevó su sacrificio, pero Caín llevó su propio sacrificio, un sacrificio que Dios no recibía, un sacrificio que Dios no estaba pidiendo. Y por eso Dios tiene que decirle a Caín: Caín, te he desechado a ti y he desechado tu ofrenda, porque no es un sacrificio. Yo no puedo sacrificar una verdura, o no puedo sacrificar un tomate, no puedo sacrificar un gran repollo, tal vez para que hagan pan los hermanos, sino que Él está pidiendo un sacrificio. Y así como en el Antiguo Testamento tenían que llevar un corderito, hermanos y hermanas, para que los pecados fueran expiados, también Dios necesitaba un cordero, hermanos, para expiar los pecados de todo el mundo. Y ese cuerpo es el cuerpo que, hermanos, es encarnado por la divinidad de Dios sobre, hermanos, la humanidad de Cristo Jesús. Ahí está el cuerpo. Por eso Juan en su ministerio le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Yo creo que es Juan 1:21 o Mateo, no, Juan creo que es 1:21. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de la encarnación, hermanos y hermanas, no es para dar a demostrar otra cosa. El propósito de la encarnación es para que el cuerpo del Señor fuera llevado a la cruz del Calvario, y llevando su cuerpo a la cruz del Calvario, usted y yo fuéramos redimidos de la maldición del pecado sobre nuestra vida, hermanos y hermanas, a través de la muerte, a través del cuerpo del Señor, hermanos y hermanas. Hoy usted y yo podemos disfrutar del regalo perfecto que es de parte de Dios, la vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna para todo aquel que en Él cree. ¡Aleluya! Ahora entiende usted el propósito de la encarnación y por qué era llamado hijo de hombre. Va a preguntarle a un pastor, a ver si le responde eso. Le decían los hermanos hoy: estamos acostumbrados solamente a hablar del pantalón, y es la doctrina de la iglesia profética, que las hermanas no anden en pantalón. Y eso, ¿quién no lo sabe? Todo aquel que es nacido de Dios sabe que ya no nos conviene andar de esa manera. Amén. Pero hay pastores que, como son tan grandes, no pasan de allí. No pasan de su mensaje pantalonero. Y espérense que venga diciembre, ya va a empezar a hablar de la Navidad, del pollo. Comer no es malo, hermano. Que dije la hermana Hermida, me dice: hermano Mario, venga a comerse un pato el 24 de diciembre. Creo que yo no voy a llegar. O sí que sea temprano para que no me vayan a asustar los cohetes. Ahí ni cohetes revienta la gente ya, hermano. No hay pisto para eso. Que reniega la gente con un sorbete, digamos con un cohete más caro. Sigamos. Nuestra salvación. Bueno, veamos acá, verifiquemos lo que yo acabo de mencionar. Vamos al libro de Hebreos 9:22. Libro de Hebreos. Así va a predicar la Paulita mañana. Lucha. Apocalipsis 3:11, hermano. Ya me dio el texto, la hermana, ya me dio el tema. Esta la Paulita chiquita está recibiendo para mañana. 9:22. Es niña, hermano, él entiende. ¿Lo tiene? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es esto? Esto era una ley en el Antiguo Testamento. Aquí yo tengo una Biblia, y en la Biblia me dice, hermanos y hermanas, en Levítico 17:11 se habla de esta expiación. Y ahí se habla de las ofrendas que tenían que llevar para poder redimir sus pecados. Pero viene Dios y dice: con una sola ofrenda, esto es bíblico, con una sola ofrenda voy a santificarlos a ustedes. Con una sola ofrenda el Señor nos ha perdonado y nos ha santificado.
Entonces, según Hebreos acá 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, casi, pero no todo. La ley no era para salvar, la ley era para cumplirla, pero nadie pudo cumplirla. Los 613 dichos o leyes, preceptos que tiene la ley hasta hoy en día, que lo practican algunos judíos allá en Israel, en los barrios ortodoxos, en los barrios ultra ortodoxos, no los han podido cumplir. Pero el Señor lo cumplió en la cruz del Calvario, porque Pablo dice, y el fin de la ley es Cristo. Hermanos, entonces se necesitaba, hermanos, llevar ese cuerpo, ese sacrificio para remisión de nuestros pecados. Nuestra salvación depende de su venida a este mundo. Oiga bien esto. Nuestra salvación depende y dependía de que Él viniese a habitar en nosotros. Vamos a Romanos 5:8, atrasito. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8, lo leo mientras usted lo haya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está, claro. Era necesario que Él viniera y muriera por nosotros. Nosotros no podíamos lograr la salvación. Nosotros no estábamos aptos para poder, hermanos, hacer lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Nadie de nosotros, hermanos, estaba capacitado. Aún de los apóstoles que anduvieron con Él, hermanos, fueron matados, hermanos, porque, hermanos, había persecución, había, hermanos, dominio de Roma sobre Israel. Hermanos, y nadie podía hacer lo que el Señor hizo. Nadie podía presentarse como el Cordero Pascual para expiar nuestros pecados. Nadie podía presentarse, hermanos y hermanas, como una ofrenda agradable, hermanos, a Dios para redimirnos de la condenación del pecado. Pero según Pablo acá 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos y hermanas. O sea que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice, hermanos, que Él cargó sobre su hombro, hermanos, los pecados de todos nosotros, hermanos, para que ahora usted y yo podamos vivir, hermanos, según Él ha establecido a través de su palabra. Su amor se muestra totalmente en tomar forma humana. Tan feos que somos, ¿verdad? Su amor se hizo tan grande, hermanos, que aún tomar la forma de humano. Claro, la religión lo pinta bonito, con barbilla, pelito largo, como que era yo antes, hermanos, con sus ojitos, hermanos, bien, el cuerpo bien bonito. Pero el Señor no era así. El Señor no era así como lo pinta la religión. No le puedo decir cómo es porque nunca lo he visto, pero un día tengamos la certeza que lo vamos a ver tal como Él es. Hermanos y hermanas, su cuerpo fue destruido como un sacrificio, hermanos, por nosotros, por amor a nosotros. Ya le digo, Él tomó forma de cuerpo humano, hermanos, por amor a nosotros. Y qué duro fue para el Señor que aún en su visitación a este mundo no le recibieron. Así dice Juan, a los suyos vino. O sea que Él venía a Israel, Él venía, hermanos, a las demás tribus perdidas, hermanos, a las 11 tribus, porque solo estaba la tribu de Judá, la que se quedó, de ahí las demás fueron esparcidas a todo el mundo, y por eso que hay judíos por todo el mundo, esparcidos, hermanos y hermanas. Y cuando los judíos empiezan a retornar a Israel, todos los esparcidos, hermanos, entonces las 12 tribus estarán completas en Israel. Y dice la Biblia que cuando la higuera esté a punto de florecer, es porque el verano está cerca. O sea que la venida del Señor está cerca, su segundo advenimiento está cerca, hermano. Pero lo que demostramos acá, hermano, es que Él tomó cuerpo humano,
humano igual que nosotros. Por eso nadie puede decir, hermano, Dios no conoce mis penas, Dios no sabe lo que yo sufro, Dios no sabe lo que yo estoy viviendo. Claro que sí, hermanos. Si Él vino hace más de 2000 años, hermanos, a formar parte de este mundo, hermanos y hermanas, Él vino hace más de 2000 años, hermanos, ser experimentado en quebranto, dice el profeta. Hermanos, Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestras quejas, Él conoce nuestras angustias, porque Él tomó cuerpo, hermanos y hermanas, en esa tierra semejantes a nosotros. Por eso nadie puede decirte que Dios no sabe. Claro que sí. Dios sabe lo que usted y yo vivimos cada día, porque Él lo experimentó. Él lo experimentó, hermanos y hermanas. En su cuerpo Él no pecó, nosotros pecamos. Amén. Él no pecó. Él era el cordero perfecto, el sacrificio perfecto, como lo presentó Abel a Dios, sin manchas, sin contaminación, sin lesiones, sin defectos. Así era el Señor. Él fue sin pecado. Vamos a lo que dice la Biblia, Hebreos 4:15. Volvamos a Hebreos 4:15. Dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y esto me gusta lo que dice aquí Hebreos. Pero, sin pecado, dice el autor. Él fue tentado en todo. Hermano, Él fue tentado en todo. Pero en su humanidad, Él no pecó. Es un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre sin manchas, un hombre sin dobleces. No pecó. Aunque algunos historiadores dicen, hermanos, que han hallado las osamentas de María Magdalena a la par del cuerpo del Señor, y que a la par del cuerpo del Señor han hallado la osamenta de un niño que dicen que es yechuita. No, hermanos. Él no vino a buscar mujer a este mundo. Él no vino a tener familia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo, pero Él no pecó. Él fue santo. Él fue santo, hermanos y hermanas. Quienes pecamos y fallamos somos nosotros. Pero Él era el Cordero de Dios, sin mancha y sin arrugas. Y por más que la gente diga, los hallamos, que el Señor reprenda al diablo por eso. Quizás muchas pupusas han comido y bien hasta de más. Que hallamos a las osamentas del Señor, que María Magdalena era muy apegada a Él, y pues si no era discípula, pues. A veces son más fieles las mujeres en los ministerios que los hombres. Eran mujeres las que le seguían a Él. Y el simple hecho de que eran mujeres, hermanos y hermanas, el Señor pues le han llenado de tantas calumnias. Pero aquí la Biblia a mí me dice, hermanos y hermanas, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Él no hay pecado. Él era santo, Él era el Dios de Israel encarnado en ese cuerpo. Lo que no entiende el ser humano, cabezas. Lo que no cabe en la cabeza, en la mente humana. Porque no creen a lo que la Biblia dice. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El término hijo del hombre está escrito 78 veces en el Nuevo Testamento. 78 veces. En Daniel aparece también. Quiero que vayamos a Daniel. Capítulo 7. Versículo 13, ya vamos a terminar. Recuerda que está a la par de Daniel, a la par de Ezequiel. 7, 13, 14. Vea lo que escribe Daniel acá.
Miraba yo en la noche, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Vea qué lindo lo que ve Daniel acá. El Hijo del Hombre se identifica con la raza humana, sobre todo con los hombres perdidos, y se sigue identificando hoy. Por eso usted va a ver que hay pastores que salen a predicar, campañas que se hacen al aire libre, campañas por aquí, campañas por allá. ¿Por qué? Porque él se sigue identificando con la raza humana, sobre todo con aquellos hombres y mujeres perdidas en el pecado. Porque él no desea que el hombre sea condenado, sino que el hombre se arrepienta y se convierte de sus malos caminos. 78 veces hallamos la expresión hijo del hombre. Si alguien refuta esa enseñanza, que me diga y que me explique qué es hijo de hombre para él. Si alguien dice, yo no digiero que hijo de Dios sea Cristo, tal vez un judío me lo puede refutar, porque para ellos Jesús no era el Mesías. Ellos están esperando a su propio Mesías, al cual le van a rendir culto, que es el mismo engendro de Satanás. Y es a ellos el cual Dios castigará por la dureza de sus corazones, el no haber creído al Señor. Por eso Mateo 24, que estamos estudiando el día domingo, habla severamente sobre la gran tribulación para el pueblo de Israel. Pero ya leíamos también que hay una promesa, que todo Israel será salvo, pero tendrá que pasar con dolores de parto, como una mujer. Y es acá, hermanos, donde culmino en esta noche. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es la misma persona. Cuando la Biblia habla de Hijo de Dios, se refiere a Jesucristo. Y cuando se refiere al Hijo del Hombre, también se refiere a Jesucristo. Nunca jamás vaya usted a pensar que son diferentes personas, porque es la misma esencia. Así como la Trinidad de Dios es una sola esencia, en ese Dios único, así también Cristo, en su humanidad, en su deidad, es el mismo. Por eso Él no puede ser 50% divino ni 50% hombre. No, Él es 100% Dios, 100% hombre. Y es lo que la Biblia nos enseña, hermanos y hermanas. Si alguien dice, no es así, bueno, que Dios le ayude. Porque aquí no se va a enseñar algo que no esté en la Biblia. Aquí tenemos ese cuidado, hermanos y hermanas, el poder escudriñar la palabra y aprender de ella con la ayuda y el favor de Dios. Cuando se lea en la Escritura, hijo de hombre, y alguien le diga, hijo de hombre es esto, no dígale. A mí ya me enseñaron en la iglesia lo que es hijo del hombre. Si usted atesora esta enseñanza, usted no será engañado. Pero si usted no las atesora, cualquiera va a venir y le va a engañar y le va a meter doctrinas de demonios. Porque no hay cosa más peor, no hay cosa más diabólica, negar la divinidad de Dios encarnado en su Hijo Jesucristo. Por eso Juan en sus cartas dice que estos son anticristos, porque se oponen a la deidad del Hijo de Dios. Por eso puede decir en esa noche, hermanos y hermanas, que agradezcamos a Dios Padre por haber enviado a su Hijo y por esa encarnación, que el único propósito de encarnarse en este mundo fue salvarnos de nuestros pecados.
y que ese cuerpo que fue tentado en todo fue llevado a la cruz del Calvario, hermano, por nuestros pecados. No fue la lanza la que lo mató al Señor. No fueron los clavos que le pusieron en sus manos y en su piel lo que a él lo mató. No fue la corona de espinas que a él le pusieron sobre su cabeza, que podía producirle, hermanos y hermanas, un derrame cerebral. No fue eso. Según el Salmo 22 dice que el corazón de él se hizo como cera. Hermanos, se regó por todo su cuerpo. En pocas palabras, el corazón de Jesucristo en la cruz del Calvario, antes de clamar a Dios, hermanos y hermanas, diciendo, hermanos y hermanas, Elí, Elí, hermanos y hermanas, él tuvo que decir, consumado es. Y cuando él dice consumado es porque él pagó, hermanos, el precio que usted y yo debíamos al Padre. Él lo pagó, él pagó nuestra deuda, él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Él lo pagó. No tendría sentido esta doctrina, esta enseñanza. Y si alguien le enseña de otra manera, qué difícil va a ser para él poder entender y explicar de esa manera. Cuando él dijo consumado es, hecho está, el corazón inmediatamente de él explotó y se hizo como cera, dice el Salmo 22. Por eso le digo, no fueron los clavos, no fueron las lanzas, no fue la sed, no fue la deshidratación, no fue el ayuno. Él fue de ayuno él no comió, él iba desvelado. Hermanos y hermanas, en su agonía él pudo gritar. Él pudo gritar, Elí, Elí, lama sabachthani, diciendo, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó en ese momento. Y es la humanidad, es la carne que está siendo sacrificada en ese momento, hermano, para que nuestros pecados fueran consumidos en su cuerpo. Por eso el Padre se apartó, se despojó, hermano, y él tuvo que agonizar con intensidad. Por eso él sabía que lo que habría de pasar no era fácil. Él dijo, Padre, si es posible, haz que esta copa pase sobre mí. Pero luego recapacita y dice que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ese es el propósito de la encarnación de Cristo. Ese es el propósito de la encarnación de Dios sobre Cristo, sobre ese cuerpo. El cual, hermanos y hermanas, es el merecedor de toda honra y de toda gloria. No hay nadie como Él. Por eso la mente humana no sabe digerir, no puede digerir cómo es posible que Él haya nacido sin contacto, hermanos y hermanas, con José y María. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, poder llamar a esto? ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Cómo podemos decir que es esto? La Biblia lo enseña. El problema es que ellos quieren volverse doctos. Y al volverse doctos caen en las trampas de Satanás, en las garras de Satanás, para ser arrastrados a mayor perdición y condenación para su vida y sus almas. Pero usted y yo creemos que Él es el Hijo de Dios. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Aleluya, oh gloria a Dios. Hijo de Dios, recibe, sí, Señor, toda la honra y honor. Gracias, Señor. Gracias por esa encarnación. Gracias, Padre, porque tú nos has demostrado cuán grande amor fue derramado en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque nos has redimido de la condenación del pecado. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de esa vida que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias por enseñarnos tu palabra una vez más en este lugar. Gracias, porque cada vez que oímos tu palabra salimos de la ignorancia, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche. Bendiga a mis hermanas, bendiga a mis hermanos, Señor. Bendiga a aquellos que nos han visto a través de las redes sociales. Derrame bendiciones sobre sus vidas. Padre, cada petición, cada necesidad la pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Padre mío, en esta noche, Señor, le ruego también que usted nos lleve con bien a nuestros hogares. Guarde nuestras vidas, guarde nuestras almas, guarde nuestro espíritu, Señor amado. Guarde nuestros pasos, bendito Rey, en esta noche. Así, Padre mío, como tú nos llevaste con bien, Señor, o nos has traído con bien, condúcenos en tu paz y santidad y amor a cada uno de mis hermanos, Señor, hasta la comodidad en sus hogares. Dios mío, cada petición, Padre, lo pongo en tus manos, Señor. Esas peticiones que mis hermanos anhelan en sus corazones. Esa petición, Padre, que te pongo, Padre mío, oh Dios amado, Señor, sobre ti, sobre tus manos. Dios mío, haz ese milagro, papá, haz ese milagro, Rey. Y no me cansaré de hablar tus maravillas, de gritar a los cuatro vientos que tú tienes poder para sanar, para libertar, para obrar en el desahuciado, Señor. Oh, bendito Dios, gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este primer culto de este día lunes. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, papá, en esta noche. Gracias, Dios mío, por este culto, Padre. Gracias, Señor. Todo lo hemos hecho para la honra y la gloria de tu nombre, Dios. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano, en esa noche.